todas, muchas gracias por asistir a este acto cultural. Ya sabéis que este equipo de gobierno estamos comprometidos con la cultura, sobre todo nosotros que tenemos un compromiso firme desde hace muchísimo tiempo. Quiero disculpar a mi delegado de Cultura, que está resfriado, no por Siberia precisamente como se titula el libro, pero que no ha podido venir y estaba ahí convocado y bueno, y vengo yo un poco para apoyar en la presentación del libro de hoy. Muchas gracias Felipe, muchas gracias Julia, Juan Antonio, y les paso la palabra para que ellos empiecen con la presentación del libro. Le paso la palabra a Julia Hidalgo, que es amiga del escritor, y ella os hablará un poco va a dar comienzo un poco a abrir el acto, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Este libro, esta novela última de Felipe, que yo personalmente espero que no sea la última, es una novela en la que Felipe ha sido capaz, a mí me parece muy difícil escribir, ha sido capaz de compendiar todos los temas de todas sus novelas. En esta novela aparece el amor y el desamor, aparece el valor de la amistad, aparece la lucha de clases, aparece la lucha de las mujeres feministas, una lucha que Felipe conoce bien porque vivió, padeció, pero sobre todo interiorizó como máximo dirigente del Partido Comunista de Andalucía y de Izquierda Unida. Fue uno de los dirigentes, me da coraje decirlo, pero las verdades hay que decirlas, como uno de los dirigentes que mejor interiorizó la lucha feminista de aquellos tiempos. Nunca dijo nada, nunca verbalizó, pero sí es verdad que sus gestos, muchos gestos, hablaron mucho y se convirtieron en aliados del feminismo, de la lucha feminista. Y lo sigue siendo, en su novela lo está demostrando. Esta novela es una novela que reúne todos esos temas y es una novela a la que la envuelve una profunda tristeza que no es esa nostalgia retro, no, es tristeza profunda de ver en qué se ha convertido la sociedad que vivimos. Y viniendo para acá con mi nuero, que es Tony Valero, veía yo el cartel ese de un hombre que le da patadas a una pelota, que lo hay por muchos sitios de Sanlúcar, y que es... la gente se moviliza hoy por eso. No se moviliza por el cartel que hay al ladito, que es que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Por eso no se moviliza la gente. Y esta novela lo que nos viene a decir es el gran desastre ideológico y cultural que está viviendo este país. Es de tal envergadura que hoy es primera noticia que una señora se meta en una iglesia y se ponga en huelga de hambre porque su hijo es un agresor machista, visto por todos y por todas. Incluso, Carmen, ¿me va a permitir que te utilice? Es noticia en este pueblo que Carmen tuviera un lapsus lingüe y en vez de carrera dijera corrida. Y el periodista lo dice. Pero el periodista no dice la gran noticia del evento. Y la gran noticia del evento, aparte de lo maravilloso que es, yo no lo voy a echar por tierra, Dios me libre. La gran noticia del evento es el Cristo que se formó a las puertas del recinto, que tuvo que intervenir la policía. De eso nadie se entera, pero del lapsus lingüe de nuestra alcaldesa sí. La falta de respeto, la falta de tolerancia y la falta de lucha por lo que de verdad, como decía
nuestra alcaldesa en su eslogan, por lo que de verdad importa, por transformar esta sociedad. Esta novela tiene la gran tristeza de aquellos y aquellas viejos y viejas luchadores y luchadoras que desde el 39 hasta que han podido y pueden, luchan. Ahora no, ahora es otra cosa. Ahora la izquierda es un postureo. Generalizando, brocha gorda estoy utilizando. Ya sabemos que algunos y algunas no, pero es postureo, es la ghost TV, yo soy de izquierda y soy rojo. Mentira, tú en tu vida has hecho nada por transformar esta sociedad. O yo soy feminista, pero ¿qué dices? ¿De qué hablas? ¿No? Esta es la gran tristeza de la novela de Felipe Alcaraz, que al final lo que nos viene a decir es como dos personajes de su novela, que uno o una, no recuerdo, una llama al otro o uno llama a la otra y le dice, ¿estás solo? Y le contesta, ¿acaso no lo estamos todos? Y es verdad, y es verdad. Pero es una novela que en el fondo es una novela rebelde, porque, como diría Felipe, que lo dice mucho, nosotras y nosotros hemos sido derrotados, profundamente derrotados, pero no vencidos. A nosotros, por lo menos a los dos viejos que tenéis aquí de 120 años, o a otros viejos que estoy viendo aquí en primera fila, no nos derrota ni Dios, porque vamos a seguir en la brecha en la medida de nuestra fuerza, evidentemente. Y la novela termina con un grito de Javier Egea, no podía ser otro que Quiquete, ¿no? Que dice, me quedo solo, pero no me vendo. Por eso yo creo que esta novela hay que leerla sobre todo porque nos ayuda, tengamos la edad que tengamos, a que desarrollemos nuestro mundo interior. Nos hace pensar. Tengo un amigo que la está leyendo o que la ha leído y que me ha dicho, es que dice cosas que yo pienso pero no me sale decirla. Pues eso, es una novela que ayuda a desarrollar el mundo interior y es muy importante que desarrollemos nuestro mundo interior y que leamos a Felipe, porque también me da coraje decirlo, pero escribe muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Dejo con Juan Antonio. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, pues antes que nada, agradeceros vuestra presencia esta tarde aquí con nosotros, agradecer a nuestra flamante alcaldesa que esté con nosotros en la mesa, a Julia su introducción, que prácticamente me ha jodido la presentación que tenía pensada, y por supuesto a Felipe, que esté aquí con nosotros y que haya escrito este libro, Siberia. No me la ha jodido Julia completamente, porque ella, como es natural, se ha centrado en el aspecto posiblemente más ideológico que hay en la novela, y yo pretendo centrarme en el aspecto más literario. Bueno, gracias, que se me olvida, a la Librería Forum y a la Biblioteca Municipal por su hospitalidad, y a la Librería Forum porque siempre está para estas cosas y es la anfitriona natural de muchas presentaciones de libros, de los míos, de prácticamente todos. Eso ha sido una buena idea. La primera vez que yo tuve conocimiento, que tuve contacto con la obra literaria de Felipe Alcaraz, fue hace ya como unos 20 años. De todo, Felipe empieza a ser ya casi demasiado tiempo. Y fue en una librería de Lance, en Cádiz, donde yo andaba haciendo mis pesquisas entre montones de libros, y me encontré con uno suyo de poesía que se llamaba Navegación de Silencio.
Yo conocía a Felipe Alcaraz de oídas y de vista por su trayectoria política, por su relevancia en el Parlamento en aquel momento, y ya me gustaba entonces su capacidad de enfrentamiento con la derecha y la derechona, bueno, casi todo lo que había, porque creo que aquellos eran los años de Aznar, y lo conocía de eso fundamentalmente. Así que cuando vi el libro, cuando vi la portada, lo primero que pensé es que se trataba seguramente de un desahogo de un político que se aburría en el Congreso mientras Isabel Tocino se alisaba la cabellera y que había escrito un libro pues para pasar el rato. Pero lo que sucede es que allí mismo en la librería, por cierto el libro me lo llevé, en la misma librería estuve hojeando los primeros poemas y pensé, digo, a ver si voy a estar frente a un escritor de verdad y no un tipo que por divertirse ha escrito sus versillos. Eso me pasó más o menos en el quinto poema. No porque los otros no me lo permitieran, sino porque todavía estaba cegado yo por mi propia contumacia. Claro, yo entonces no sabía que Felipe Alcaraz era doctor en Filología Románica por la Universidad de Granada, no sabía tampoco que había sido profesor en la Universidad de Jaén, no sabía tampoco que ya tenía publicadas varias novelas y un par de libros de poesía más. Entonces, como digo, me pareció aquello pues el divertimento de un político que aprovecha su relevancia pública para que le publiquen en una editorial sus versillos y que es que entonces uno era muy joven y todo le parecía muy perverso y muy raro, el mundo en general. Ahora ya el mundo lo que le parece es bastante tonto, pero bueno, en aquella época pensaba todas esas cosas. El descubrimiento de la poesía, en primer lugar, antes que de la prosa de Felipe Alcaraz, me llevó, pasados muchos años después, a leer una novela suya que se llama Los pobres, y que ahí ya me hice prácticamente militante de la prosa del compañero. Ese libro, Los pobres, que es relativamente reciente, es un libro donde Felipe Alcaraz cuenta una realidad social de este pueblo que no le va a provocar, no va a conseguir que le pongan al autor un medallón en las carreras de caballo en ningún acto de estos maravillosos, ni siquiera que lo nombren hijo predilecto de la ciudad de alguna asociación rara. Es un libro que es molesto para la sociedad sanluqueña, esa sociedad que está muchas veces ensimismada en su fantasía gastronómica y en su mundillo de paraíso costero, chachi y guay. Bueno, pues Felipe en ese libro, en Los pobres, nos da una lectura mucho más real, mucho más atinada de lo que significa ser pobre, de lo que en la sociedad sanluqueña son los pobres que parece ser que ocultamos para que no nos moleste nuestra visión de la vida. Este libro, Los pobres, tiene, en cuanto a estrategias literarias, en cuanto a elementos narrativos, mucho que ver con el libro que hoy vamos a presentar, con Siberia. Para empezar, os diré que yo no me creo mucho esas sentencias más o menos rotundas que solemos hacer los escritores, muchas veces por decorarnos y otras por mortificarnos a nosotros mismos, en las que decimos esta va a ser mi última novela, este va a ser mi último acto poético. El autor al principio del libro dice algo así, dice esto probablemente sea la última novela que yo escriba. Yo eso me lo creo lo justo. Pero sí me creo, y me parece muy serio, el tono crepuscular que ha querido darle Felipe Alcaraz a esta novela, a esta Siberia. Eso sí me lo creo. Siberia es, o puede ser, una de las lecturas que yo hago, un territorio amargo de soledad. Y también una constatación del paso del tiempo por nosotros.
Siberia, en principio, puede ser todo eso. Y aquí me pongo las gafas porque voy a leer algo, porque si no voy a improvisar demasiado. Siberia también es un tratado del desencanto, pero a la vez que sucede ese desencanto es una afirmación en las ideas que Federico es el protagonista de la novela, no es que me haya equivocado yo con el nombre, que Federico, el protagonista de la novela, ha ido defendiendo durante toda su vida, a lo largo de su vida. Pero además Siberia también podría definirse, yo lo he leído así, como un archipiélago de soledades. Cada personaje del libro, hay una cantidad de personajes que generalmente son amigos y conocidos y personas queridas por el protagonista. Cada personaje del libro vive su propia soledad personal e intransferible. A todos los emparenta una cercanía ideológica y en muchos casos también generacional. Y todos ellos, uno tiene la sensación leyéndolos que da la impresión de que han sido relegados de la primera línea de la vida, de esa primera línea y de esos lugares donde se toman las decisiones, donde se deciden cosas, ya sea en el aspecto familiar, personal y muchas veces organizativo. Todas esas soledades hablan durante la novela con su propia voz. Si bien hay un personaje, ese es Federico, alrededor del cual orbitan muchas de las reflexiones que los personajes van desgranando durante la obra, pero Federico muchas veces funciona, y así creo que lo ha querido el autor, como una excusa para que cada uno de ellos vaya narrando su propio drama de silencios y de sobreentendidos más o menos dolorosos. El protagonista, Federico, ya lo he nombrado varias veces, es un hombre cuyo cualquier parecido con el autor, bueno, es pura intencionalidad. Felipe dice en algún momento que cualquier parecido de esta novela con la realidad sería escandaloso, pero es que la realidad es un escándalo y la realidad es un tumulto. Lo que se cuenta en la novela se podría resumir, creo yo, en tres constantes que se repiten continuamente. La primera, como ya he dicho, es la reflexión personal y el balance que va haciendo un hombre, el protagonista, de su propia peripecia vital a una edad ya, podríamos decir, sin ánimo de ofender, provecta. La segunda constante es la relación de este hombre con amigos, amigas y alguna antigua pareja sentimental, y que a través de su propia voz, como he dicho, estos personajes van dándole vigor y fuerza a la narración. Y la tercera y más importante, a mi juicio, es la mirada que viaja, la mirada del autor, del protagonista. Aquí es muy difícil distinguir entre uno y otro. La mirada del autor, que es una mirada de perplejidad y de escepticismo. Pero aquí el escepticismo no es tanto una demostración del fracaso, de esa derrota de la que hablaba Julia, como de una perplejidad y una desconfianza hacia los derroteros por los que se van desarrollando las ideas políticas e incluso los fundamentos morales de una sociedad en la que el protagonista no se siente claramente cómodo, no se siente claramente en su tierra. Cuando digo tierra me refiero a una tierra abstracta, y se siente fuera de lugar en esa sociedad. Por eso aquí el escepticismo, como diría Cioran, no es otra cosa que la elegancia de la ansiedad. La elegancia de la ansiedad. Yo con esta frase que no es mía, que es de Cioran, ya me gustaría que fuera mía, definiría muy bien el tono fundamental de Siberia, de esta novela. En los aspectos puramente literarios, que no voy a desgranar aquí, tampoco demasiado detalladamente para que esto no se haga muy largo, pero sí querría decir que, hombre, en la novela podríamos
podríamos englobarla dentro de eso que los modernitos de ahora llaman la autoficción o la literatura autorreferencial. Vale, lo que pasa es que como al autor le interesan tanto los demás personajes, el resto de personas que viven alrededor de su propia historia, de la historia de Federico, estos personajes cobran tanta importancia que esa alusión que he hecho a la literatura autorreferencial no sería la correcta. Es más, muchas de las historias que se cuentan o que nos cuentan con su propia voz los personajes que componen la novela, muchas de esas historias podrían funcionar perfectamente como historias absolutamente independientes, como historias que funcionarían como pequeños relatos cortos en cualquier otro contexto. Lo que pasa es que, bueno, que la habilidad, la pericia narrativa del autor, de Felipe Alcaraz, hace que sea capaz de enlazar todas esas pequeñas historias, todos esos argumentos alrededor de las sensaciones y de la amarga melancolía que tiene el protagonista. Dentro de esta amalgama de personajes encontramos la tragedia económica, por ejemplo, de un cantaor que por su popularidad nadie nos haría sospechar que lo tremendo de su situación, o en uno de los personajes que a mí personalmente más me ha impresionado, la decisión de huir de una mujer de un hogar inhóspito y tirarse a la calle como último asidero de dignidad y como última decisión absolutamente propia frente a una casa, a un hogar en el que ya no podía vivir. También está en esta novela el personaje de una militante de la izquierda de gran importancia durante los últimos 50 años, como mínimo, en la política española, que funciona muchas veces esta militante que ha tenido cargos de responsabilidad en el Partido Comunista, funciona como contrapunto del desencanto muchas veces de Federico, del protagonista. Esta mujer, que se parece a mujeres que conocemos todos, esta mujer no ha tenido de fallecimiento en su militancia jamás, y quizás el único momento, no ya de desfallecimiento, pero sí quizás de cabreo, es cuando la sensibilidad feminista cobra una gran fuerza en la organización del partido en el que ambos militan, y ella siente que sus compañeros de siempre no han sido capaces de asumir como suyas, como propias, las particularidades de la lucha de la mujer, de las razones de la mujer, en una lucha paralela, pero en una lucha que tiene que ver con el patriarcado. Esa mujer, en un momento determinado de la novela, decide contar también parte de su historia y nos deja también un poco con ganas de... Es que la novela puede ramificarse en muchas partes, y esa otra historia que hay ahí, de personaje casi de Forner, así se dice en la novela también, aunque a la mujer a la que se refiere no le interese demasiado Forner o no le guste demasiado esa comparación, forma parte de todo ese conglomerado de amigos, compañeros, que acompañan en ese deambular al protagonista, a Federico. Otro elemento fundamental para mí, bueno, porque los escritores que hablan de los pobres, hay escritores que hablan de los pobres, los hay a mogollón, hay cantidad de ellos, pero la mayoría de las veces cuando estos escritores hablan de los pobres pasan dos cosas. Una, o que han sido pobres y no quieren recordarlo; otra, que nunca han sido pobres; y otras que consideran pobreza a una situación a lo mejor social, ¿no?, más sociocultural que económica. Un escritor que sea hijo de un capitán del ejército y diga: en mi juventud, cuando era yo pobre, yo no sé que no es pobre. El hijo de un capitán del ejército no es pobre. Felipe sí sabe quiénes son los pobres y los describe perfectamente, y tiene una capacidad y un tino para hacernos un poquito de sangre con esa realidad de los pobres que a mí me ha impresionado. Hay un elemento que puede parecer anecdótico, de hecho quizás lo sea, pero
Hay un personaje en el libro que se pregunta por qué con los adelantos que hay en la humanidad, por qué puñetas no sabemos nunca cuándo cojones se nos va a terminar la bombona. Sí, se puede coger y ver si eso pesa más o menos, pero no sabemos con exactitud cuándo cojones se va a terminar la bombona. Bueno, quien tiene miedo a no tener para comprar la siguiente bombona, esa angustia es algo que en esos escritores más o menos pequeños burgueses que dicen que eran muy pobres porque en lugar de ir de vacaciones a San Sebastián venían a San Lucas, pues no sobrecoge claramente. Sí me sobrecogió esa pequeña metáfora tan doméstica de la bombona porque delimita muy bien y sientes perfectamente qué significa ser pobre con esa frase. Hay también una descripción de una noche en la calle, de ese mismo personaje además, bueno, una noche, una vida en la calle, o unos días al menos, que también resulta en la novela absolutamente sobrecogedora. Quien ha dormido en la calle, quien ha dormido en la intemperie de la calle y lea la novela se sentirá completamente identificado con esa situación, sabrá cómo huele la gran ciudad y cómo huele la gran ciudad. El drama personal del propio autor, su enfrentamiento lúcido con el paso del tiempo y con la sensación de haberse apartado él algunas veces y otras veces de que lo hayan apartado, sus problemas sentimentales, su incapacidad para mostrar sus sentimientos, que tendrá algo que ver también con esa mítica mala folla granadina de la que algunos conocemos algo. De todo eso da buena cuenta Felipe Alcaraz, y lo más curioso es que lo hace además muchas veces con humor, que es otra sorpresa dentro de la melancolía de la novela. Felipe utiliza el humor, bueno, Felipe o Federico, quién lo sabe eso, porque esa sería otro aliciente para los más morbosillos de la lectura de la novela, descubrir qué personajes, qué individuos, qué personajes están enmascarados dentro de los nombres que se dan en la novela. Hay gente muy conocida, hay datos muy evidentes, incluso hay juegos fonéticos con los apellidos que dan perfectamente la clave de quién se está hablando, pero bueno, alguno en esa pesquisa también lo pasará bien en la novela. No es lo que más me interesa a mí, porque francamente los personajes ya en la propia novela tienen entidad. No necesitaba yo ponerles caras populares, pero sí que puede ser una forma también de leerla. De todas formas, a veces decía en el oficio de vivir aquello de disfrazado como un hombre se disfraza para ser reconocido. Bueno, pues aquí, a poco que estemos un poco informados, a muchos y a muchas los conoceremos de inmediato. Para ir concluyendo, hay otro tema que orbita durante toda la novela, que es una especie de cruzada personal que tiene Federico, el protagonista, y es una cruzada que tiene que ver con la figura del poeta Javier Egea y del también poeta imprescindible Luis Cernuda. En el caso de Javier Egea, el protagonista está muy preocupado porque se pretenda normalizar y se pretenda institucionalizar desde según qué atalayas literarias y qué poderes literarios la figura de ese poeta que supuso rebeldía, que supuso contestación y que supuso una inspiración para muchos otros poetas que entonces éramos más jóvenes y mucho más malos, dicho sea de paso. Y la figura de Luis Cernuda le ocurre un tanto parecido, ¿no? Con Luis Cernuda, al protagonista, a ese Federico Barra, quién sabe, le sucede que esa reconciliación institucional también que se pretende de Luis Cernuda con la ciudad de Sevilla, a Federico francamente lo repatea. Esto puede parecer un poco un divertimento de diletante, ¿no? Preocuparse a estas alturas de la vida por Javier Egea y por Luis Cernuda. Pero yo no lo leo, leyendo, contextualizando la novela, no es así. Podríamos decir que sería una metáfora de una última lucha contra la farsa
en la que se quiere convertir la posteridad de la trayectoria de estos dos poetas fundamentales, ¿no? Se trata, eso digo, ¿no? Una metáfora de la lucha y de la lucha contra la mentira también y contra la manipulación que hace, iba a decir Federico. A pesar de todo lo que he contado, a pesar de la melancolía, de la amargura, del dolor, a pesar de que la novela, el protagonista es un tipo árido, no es un tipo, por ejemplo, simpático, como yo. Es un tipo duro. Tiene dos debilidades, a mi juicio. No sé si Felipe estará de acuerdo. Una de ellas es cuando evoca los momentos de lucha, los momentos antiguos de lucha, con la compañera en la fábrica. Ahí se desliza una melancolía, en este caso no amarga, sino más bien poética. Y también tiene un momento de debilidad que a mí personalmente me ha gustado mucho. Casi al final de la novela aparece un personaje que se llama Gustavo, que es un latinoamericano que viene a cuidar al protagonista Federico, que actúa como cuidador. Y el trato ya no del protagonista de la novela, sino del autor de ese personaje, me da la impresión de que está lleno de una simpatía personal por él. Aparte que toma una decisión que fundamenta la novela y que la cierra. Pero eso ya lo veréis cuando lo leáis. Como digo, toda la novela se puede leer incluso con una media sonrisa, porque la novela se inmiscuye en la vida de la gente, le preocupa la vida de la gente, y es una persona desde su propia soledad la que se está preguntando cómo he hecho yo las cosas para estar así y qué no he hecho para estar así. Esa pregunta yo no la sé responder ni está contestada en la novela. Así que a lo mejor Felipe nos la conteste. Muchas gracias. Bueno, queridas compañeras, queridos compañeros, en principio agradeceros vuestra asistencia. Es difícil dejar la calle de Sanlúcar y encerrarse para hablar de libros. Decía Julián Guita que un español es capaz de ponerse ante un toro, pero cuando ve un libro sale corriendo. Poco nos pasa esto en este país de los 1000 demonios, que lee poco, pero yo creo que poco a poco se va a poder empezar a corregir esta situación. Agradecer la presencia de la alcaldesa Carmen, que todos sabemos la cruz que lleva encima, por razón de competencia y por razón de que las arcas están vacías. Bajando la cuesta de Belén, me ha preguntado una persona: ¿tú qué le pedirías a la alcaldesa? Y yo le he dicho dos cosas. Primero, que acabe con el capitalismo. Y segundo, un banco más para la cuesta de Belén. Agradezco también muchísimo la presencia de Julia Hidalgo, que ha aportado una gran materia prima para esta novela final. Y mucho agradezco la presencia de Juan Antonio, hoy lo he llamado en una radio José Antonio, Gallardowski, que además ha hecho una lectura a fondo de la novela, porque es muy importante esto de las presentaciones, ya que yo entonces, cuando me entero bien de lo que he escrito, cuando oigo a los demás que leen, que interpretan las cosas, no lo decía Mar, la literatura está rota por dentro. El escritor dice una cosa, pero realmente lo que dice no sirve para los fines del escritor. Él sacó el sistema de relaciones capitalistas y las condiciones históricas de vida de las novelas de un conservador, de un legitimista como Honorato de Balzac, porque es imposible dejar de mostrar las cosas que suceden en la realidad, a pesar de la voluntad del autor, que intentaba integrar a la gente en torno al legitimismo de la época. Por eso yo me entero bastante de lo que escribo cuando asisto a las presentaciones. Luego digo lo que tengo que decir y me han dicho: tú es conveniente ya que con 80 años hagas resúmenes y vayas haciendo balances de la situación, porque no están los tiempos para... Pues yo supongo la novela, que es la novela final, y que estoy ya, como diría Cervantes,
en el viaje del Parnaso con el pie en el estribo. Me has pillado con el pie en el estribo. Cuando ponían el pie en el caballo antes de salir corriendo a hacer algo o perderse de aquella situación. A quien me presenta los libros yo siempre suelo regalarle un cuadro, a la alcaldesa no, pero ya lo buscaré, no la tenía prevista. Que es una inversión, porque un autor con la edad que yo tengo puede morirse en cualquier momento y el cuadro se revaloriza. Y por un cuadro de estos te pueden dar 7 u 8 euros en un momento muy determinado. Le he traído lo que yo veo desde la Torre Mergelina hasta el faro de Chipiona, bajo la luz naranja de Sanlúcar. Sanlúcar tiene la luz naranja. Se lo regalo a Gallardowski. Para Gallardowski, quien me ayudó a presentar Siberia el 30 de agosto del 23. La luz de Sanlúcar es naranja. Es muy bonito. Bueno, pinto mucho porque me lo recomienda mi psiquiatra y me dedico a pintar y así me ahorro bastante las facturas del psiquiatra, no tengo que ir tantas veces, es broma. Por eso a veces hago un poco de resumen de la situación. He escrito 16 novelas, he escrito más, he publicado 16. Por cierto, no dice que sea la última que escriba, sino la última que publique. Yo seguiré escribiendo porque soy un letraherido que no puede dejar de escribir. He escrito también 5 libros de poesía, he publicado otros de ensayo, cientos de artículos que ahora se publican en un tomo patrocinado por Mundo Obrero, que se llama Esperando a los bárbaros, siguiendo el poema de Gaddafi. Los bárbaros son los que están fuera del imperio, y en un momento determinado se descompone el imperio romano, y todos esperan a los bárbaros, que lleguen los bárbaros. El que legisla deja de legislar, el emperador incluso deja de firmar decretos. Dice, ¿por qué no firma el decreto? Dice, porque espero que entren los bárbaros y ellos lo firmen, ¿no? Pero al final del día alguien dice, no entran los bárbaros. Y otro llega incluso a decir, los bárbaros no existen. Y el emperador o Gaddafi al final dice, no entran los bárbaros, y a lo mejor hubieran sido una solución. A lo mejor los bárbaros, si hubiéramos entrado a tiempo en el imperio, en este imperio que se corrompe día a día, hubiéramos sido una solución. Por lo tanto, he escrito unas 5.000 páginas y ya es hora de pensar que la próxima, como decía Virgilio, es fácil descender a los infiernos y me voy acercando al abismo. La literatura también sirve para señalar la cercanía del abismo. Y estamos en este país viviendo un cierto abismo. Después de la pandemia, después de la crisis económica por inflación, después de las elecciones, de cómo está la política convertida en un mercado, de cómo están las cosas, después de lo que está pasando con ese beso, con esa agresión, España cada vez se parece más a una película de Torrente. Estamos viviendo una crisis moral, un síndrome de falta de autoestima tremendo en estos momentos en España, ¿no? Y esa es una situación infernal que tenemos que corregir entre todos, pero no sabemos cómo, dónde participamos, cuando a veces no podemos ni sabemos participar ni en nuestro propio partido. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo lo decimos? ¿Qué decimos? ¿Cómo se corrige esta situación? Siberia entonces tiene esa salida, ¿no? No voy a ser muy largo. Esa salida de que Siberia no es un territorio, no es la Siberia rusa, ni la Siberia extremeña, esa comarca increíble del nordeste de Badajoz, que un político que había estado en Rusia, cuando visitó la comarca, dijo hace un siglo, esto se parece mucho a Siberia, y desde entonces se llama la Siberia extremeña. Hace poco formaron algunos modernos un referéndum para quitarle el nombre y lo perdieron por goleada. La gente quiere que se siga llamando la Siberia extremeña. Pero esto no es una novela de un sitio, es más bien un estado mental, una situación mental, una situación de soledad, soledad estructural, no soledad psicológica, no soledad romántica,
sino soledad estructural en función de las cosas que están pasando. En principio pasa una cosa grave, nos pasa a la izquierda mundial una cosa grave, fundamentalmente a la europea. Como decía aquel filósofo granadino, no hay más historia que la que nos derrota. La Comuna de París, 1917 ruso, todo ha ido cayendo. La Primera República, con un libro muy importante que hay que leer, publicado por la librería Forum, a la que agradezco muchísimo que se haya preocupado y haya montado cariñosamente este acto, donde se habla de la Primera República en Sanlúcar de Barrameda, donde hubo 33 días de cantón en que la gente del pueblo, fundamentalmente en torno a la agrupación anarquista, cogió el poder como si fuera la Comuna de París, y estuvo no tanto tiempo como la Comuna de París, pero estuvo 33 días con el poder en las manos, todo el poder, el representativo, el económico, el administrativo, el institucional, el agrario, el religioso, y perdonaron, condonaron, se hicieron compasivos con el poder al que habían derrotado. Y ese poder volvió a los 33 días. Bueno, no cuento lo que pasó. Perdimos la Primera República, se perdió aquellos 33 días que estremecieron Sanlúcar de Barrameda, se perdió la Segunda República, la transición, ya veis cómo está derivando, con un enquistamiento que no termina de romper de cara a la Tercera República, y llegamos a eso, a una España muy parecida a las películas de Torrente, que no sabemos cómo vamos a solucionar, para darle una estima suficiente a este país que la está perdiendo en estos momentos por razones de explotación, por razones de dominio y por razones de prestigio ideológico. Siberia es la autopsia en vida de un debate ideológico y cultural perdido. Perdido por todos, pero también perdido fundamentalmente por la izquierda española y por la izquierda europea. Se está dando la misma situación en toda Europa en estos momentos, con cambios formales, ya lo dijo Saramago. Vendrán de nuevo los fascistas, pero hablarán como niños de colegio de pago. Vendrán bien vestidos, bien peinados, con corbata y con mucha educación. Llegarán y están llegando, y al mismo tiempo que llegan y ganan, ve el caso de Italia o Francia o Bélgica o cualquiera de ellos, ¿no? Pues la izquierda transformadora, la izquierda incluso que procede de la Revolución Francesa, que también perdimos, pues o disminuye o desaparece directamente. En 1991 en Rímini se disuelve el Partido Comunista Italiano, ni más ni menos que el Partido Comunista Italiano, que había ganado a la derecha, que había conseguido el sorpaso y que tenía una fuerza enorme articulando el proyecto comunista socialmente en los barrios, en las empresas, en las comunidades, e incluso a nivel del espacio religioso. Se había articulado el proyecto del Partido Comunista Italiano, y por esta razón que digo que está sucediendo de perder un debate ideológico y cultural y consecuentemente también político, decía Walter Benjamin que cualquier emergencia o resurgir de la ultraderecha y del fascismo viene siempre de una causa de errores de la izquierda, pues en función de eso en Italia sucede lo que sucede y actualmente gobierna el fascismo. Al día siguiente, a los 2 días de disolverse el Partido Comunista Italiano, el secretario general que conocimos aquí en España, que vino, que estuvimos allí, que lo vimos, que nos reunimos con él, que le gustaba mucho la cocina y servirnos en los restaurantes, Achille Oqueto, le escribió una carta a la Internacional Socialista. Y esa carta resume esto que estoy ahora intentando decir brevísimamente. Esa carta le decía a la Internacional Socialista y a los dirigentes máximos: creo que nos equivocamos en 1920 cuando nos separamos de vosotros y fundamos el Partido Comunista Italiano. Un arrepentimiento en 1991, disolviendo el partido y diciendo que la socialdemocracia es la que tenía
plaza real en la futura historia que se fuera configurando en Europa a partir de ahora. Y todo tiene una denominación y una respuesta. Yo lo que intento de verdad es articular la respuesta, pero antes de articular la respuesta hay que señalar el abismo, aunque sea, como diría María, que vende el mejor pan del barrio alto, por siberiana, no por que coge el tono de cante hondo, vamos a inventar la siberiana. Pues desde ese punto de vista se trata de responder a esta derrota histórica desde 1917 y antes la Comuna de París o antes la Revolución Francesa, y responder también a lo que es actualmente el canon, la norma. La norma dominante es lo que nosotros llamamos la vida, como si la vida fuera algo natural, algo que es así porque tiene que ser así y que no se puede cambiar. Una especie de cultura que tú crees dominar, pero que te está dominando, una segunda piel que está ahí, y es la norma, la ideología dominante, que dijeron Marx y Engels en la ideología alemana, que es siempre la ideología de la clase dominante. Pues bien, esa norma, a partir del consenso de Washington en 1989, 2 años antes de que Gorbachov se tuviera que ir por los 2 golpes de Estado de 1991 y cayera la Unión Soviética, pues esa norma ha creado una ideología que se llama la posmodernidad, que es la ideología específica del capitalismo en su última fase, de este capitalismo que estamos viviendo, el capitalismo fundamentalmente financiero, global, comunicativo, el capitalismo que estamos en estos momentos sufriendo, que ha convertido la cultura en entretenimiento y que ha convertido la información en una cosa intervenida, provocando la crisis del periodismo más importante de toda la historia del periodismo mundial. En 1989 se reúnen los próceres viendo lo que veían venir, que se podían cargar el estado del bienestar. Ese estado que se monta cuando se gana en la Unión Soviética por Lenin, aquí no, esta otra historia, en 1917, y para competir el capitalismo monta el estado del bienestar, para competir con todas las fórmulas sociales que se establecen, escuelas gratuitas, guarderías, comedores gratuitos, la mujer subiendo en estima y tomando protagonismo histórico de primera magnitud. Entonces, para competir, el capitalismo monta el estado del bienestar y todas las conquistas que se producen también en función de la lucha de los sindicatos y de los partidos comunistas que se crean, y socialistas en muchos casos, y anarquistas, a partir de 1920. Se monta el estado del bienestar. Esto que ahora vivimos, que poco a poco empezamos a perder, las pensiones, la salud pública, la enseñanza pública, la empresa pública, que aquí en España la hemos perdido totalmente, la telefonía, el agua, lo otro, lo demás allá. Bien, se monta. No se ha dicho una cosa, como ha dicho antes, como ha referido antes Julia Hidalgo, a veces no se dice lo que hay detrás de la realidad. Y es que el capitalismo monta el estado del bienestar europeo con dinero de las materias primas africanas. Explotamos África hasta niveles tremebundos, terroríficos, y sobre ese dinero fundamentalmente, junto al dinero que se consigue en la distribución de los productos, se monta el estado del bienestar español, europeo. Y en 1989 los americanos, fundamentalmente después Ronald Reagan y Margaret Thatcher, dicen: hasta aquí hemos llegado, se acabó de pagar. Y Grover Norquist, uno de los fundamentales dirigentes de Ronald Reagan, dice: vamos a disminuir el Estado a una dimensión en que sea posible ahogar el Estado en una bañera. El Estado era los servicios esenciales, lo público, el dinero. Y luego meten otro principio, que es el que está actuando en estos momentos de manera directa, que la economía, fundamentalmente el mercado, no dependa nunca de la política democrática. Y reducir el espacio, las competencias, los dineros, por lo tanto, de todas las instituciones públicas, y los nombra, empezando por los ayuntamientos. Claro, para mantener esas decisiones gordísimas de privatizaciones,
de ir reduciendo pensiones, de quitar salarios mínimos. Pues hay que crear una hegemonía con una ideología dominante que ellos aprovechan muy a fondo en función de los nuevos descubrimientos, empezando por la televisión. Si veis la televisión media hora al día, observaréis la enorme derrota cultural que estamos sufriendo. Da vergüenza ver las televisiones, incluida la pública, incluida Canal Sur, incluida la 1 y la 2. Da vergüenza verla. Introducen la ideología posmoderna. En la ideología posmoderna, por cierto, y Gallardoschi lo trata muy bien en su novela Ceniza, que es una gran novela, una crónica de tipo autobiográfico, donde incluso dice que él y su familia vivieron en el Palomar un tiempo. Pues bien, se introduce la idea primero de que se han acabado las grandes gestas, las grandes historias, los grandes episodios. No hay pasado ni futuro, hay solo un presente rabioso, el tiempo del presente. Y todo es mercado, todo está referido al mercado. Y algo que inventa Marx, que Marx consigue conceptualizar, aunque ya otros lo habían hablado sin conseguir el concepto, que es el fetichismo de la mercancía. Y que incluso se traslada después a los políticos, el fetichismo del político sin programa, sin proyecto. Pero se crea tal fórmula comercial en torno a la idea del fetichismo que se funciona políticamente de manera usual así, ¿no? En un momento en que, en función de la comunicación, la mentira bien dicha equivale a la verdad. Y si esa mentira la dice en hora de máxima audiencia, en un telediario de las 9, es irrefutable. No las puede refutar de ninguna de las maneras. Y además han conseguido, porque es así en función de la naturaleza de las cosas, que se trabaje con la imagen, no con el texto, no con lo narrado, no con lo que se dice. Una imagen no vale más que 1000 palabras. A pesar del refrán que reproduce el sentido común reaccionario en este país. Consiguen que la imagen sea irrefutable. Tú sacas un cormorán lleno de petróleo, empapado de petróleo, y dices que eso lo ha provocado tal para cargarse la ecología de tal zona, y eso es irrebatible. Aunque sea mentira como lo fue, ni era cormorán, ni era petróleo, ni afectaba aquella zona, ni procedía de Irak en un momento determinado. Tú pones a un sindicalista comiéndose una mariscada y es irrebatible, aunque después tenga al sindicalista comiendo lentejas 30 años. Es irrebatible, es irrefutable. O lo que no se conoce, como ha dicho antes Julia Hidalgo, la 9 entrando en París, al mando del general Leclerc. 144 españoles son los primeros que entran en París, valientes, de verdad, eso fue un acto fabuloso y así hay que considerarlo. 144 sobre el blindado, sobre coches que tenían nombres españoles. Valientes que incluso lo utilizan en principio, muy en principio, las autoridades francesas como protección de ellos. A los pocos días son olvidados y los mandan al Valle de Arán. Junto a otros pocos miles de guerrilleros estaban los 144 de la brigada Leclerc, a los que dicen, bueno, ahí tenéis unos fusiles mal armados, mal vestidos, mal cazados, y podéis atacar a Franco desde el Valle de Arán. Una auténtica barbaridad, ¿no? En 1944, 45, 46. Ahí desaparecen los 144 de la 9. Y Leclerc, el gran Leclerc, el héroe Leclerc, entra. Es verdad que simbolizan la caída del fascismo, del nazifascismo. ¿A dónde va Leclerc después? Lo mandan a Indonesia y todo el montaje que se realiza en Indonesia, en Indochina, en todo el sudeste asiático, contra los comunistas lo monta el general Leclerc. Eso no se dice, ni se dice que fueron olvidados los 144 a las pocas semanas de entrar en París. Pues en ese mundo de la comunicación trabajamos en este momento en función de la ideología posmoderna y todo esto produce elementos de Siberia, de soledad, de desastre, de cómo abordamos esto. Pero sí lo abordamos desde luego desde una posición concreta. No hay más historia que la que nos derrota, pero derrotados, pero no vencidos. ¿Por qué no nos vencen?
Porque aunque nos derrotan, y me refiero no solo a nosotros, sino a muchísima gente en toda Europa, no queremos parecernos a los que han ganado, a los victoriosos. No queremos parecernos a la ultraderecha, al neofascismo, a los fascistas. No queremos parecernos a ellos, no queremos asumir sus valores, no queremos ser como ellos, no queremos cruzar el río para pasarnos al otro lado. Por eso seguimos gritando el no pasarán y no podrán vencernos si nos mantenemos en función de un proyecto político, ideológico, un proyecto de vida, un concepto de sociedad, un concepto de Estado, un concepto de gobierno. Y esta es la realidad. Siberia es también una soledad personal de las personas que viven esta situación. Muchos la viven, como ha explicado Gallardósky, en función de la explotación y del dominio. Y aparece gente que está viviendo entre nosotros. Hay en este país, dice Cáritas, 15 millones de pobres. Pone el límite en 600 euros. El que cobra 601 euros ya no es pobre. Bueno, dejémoslo ahí. 15 millones de pobres, son muchos, ¿no? ¿Y por qué no se ven? ¿Por qué no cuentan para nada? ¿Por qué ya ni votan? ¿Por qué incluso cuando algunos votan, votan a la ultraderecha o votan al neofascismo? ¿Por qué ese malestar social enorme no sabemos encabezarlo, no sabemos cambiarlo? No sabemos articular un proyecto que vaya cambiando las cosas y ese malestar social se convierta en política de alternativa de izquierda, de alternativa diferente a lo que está ocurriendo. ¿Por qué puede pasar aquí en muy poco tiempo como en Italia? O como en Suecia, que no se esperaba que pudiera entrar la ultraderecha con la fuerza que ha entrado, o en otros países nórdicos. Pues precisamente por estas cosas, porque no sabemos todavía cómo encabezar ese malestar social y porque hemos descubierto que es muy fácil mirar para otro lado. 13 millones de pobres abultan mucho, ¿eh? Pues no existen, no se ven, son transparentes. Yo tuve una discusión, Carmen, hace ya tiempo cuando publiqué Los Pobres con una persona en un bar que había leído Los Pobres, que por cierto no hace sangre en la pobreza, sino que especifica cómo viven los pobres y que intentan durar, resistir, con una estrategia de resistencia, de duración, de aguantar el día, de hablar, de tomarse un café, aunque ese café suponga 30 euros al mes, pero sin ese café, por ejemplo, en las descalzas no son nada. Si ese café con tostada, que son 50 euros al mes, no son nada. Pues en un bar me dijo, ¿por qué escribe usted sobre los pobres de Sanlúcar? Digo, usted sabe que Sanlúcar de Linares, en el ranking de pueblos medios, son los más pobres y con más miseria de Europa. Y sí, dice, sí, eso es posible, pero ese no es el tema. Digo, no es el tema. Él intentaba transformar al Sanlúcar en un ente moral por encima de los sanluqueños y por encima de las condiciones. Es decir, la imagen de Sanlúcar se contamina si tú hablas mucho de los pobres. Ese era el mensaje que me lanzaba. Y yo le decía, mire usted, Sanlúcar son los sanluqueños. Las sanluqueñas, cómo viven, cómo sufren la vida. No hay un Sanlúcar por encima de eso. Es verdad que la gente cuando llega a Sanlúcar pregunta por la calle Luis Aguilar, por los monumentos, por 2 o 3 cosas, por la gastronomía y no descubren lo que hay después. Pero no solo Sanlúcar, sino el resto de los sitios. En Sevilla tenemos los 6 barrios más pobres de España, ¿no? Sevilla, la Gran Sevilla, los 240 hectáreas de casco histórico más importantes del mundo. La gente visita el casco histórico y se cree que aquello es Hollywood. Claro, ese es el problema de fondo y esa es la batalla que hay que dar, ¿no? Y eso es en el fondo el libro de Siberia. Los romanos tenían 2 palabras para hablar de la soledad. De la soledad determinada, decidida por la administración. La soledad se decide a través de la norma, a través de la ley, a través de la normalidad, si queréis. Si tú vives fuera de la normalidad, ahí hace mucho frío, como se suele decir, incluso en el mes de agosto. Está fuera de la norma, de lo normal. El personaje lucha porque no metan a Egea y Cernuda en la norma, en la normalidad. Quizá al contrario de Don Quijote, del que he sacado el sentido del humor. El Quijote lucha porque
los que están fuera de la norma no ganen, pero lucha con el mismo sentido del humor y la misma locura, desde un caballo tuerto y una locura que no le permite ver los molinos de viento, que sí eran molinos de viento, sí, claro, movidos por la gran ideología de la época de amparo de todo esto. Y ese es el tema de fondo, que los romanos determinaban la soledad de manera administrativa o de manera no administrativa. De manera administrativa la llamaban exilio, el exilio, como a Ovidio, que lo mandan a lo que es Constanza en Rumanía, y lo exilian porque se pelea con Augusto. Es un exilio determinado administrativamente. Pero utilizaban otra palabra más, incilio, con IN, incilio. El incilio no había desplazamiento geográfico, sino que la norma, la presión social, el canon, la ideología dominante en forma de relaciones sociales normales, hacían que tú estuvieras absolutamente rodeado de gente, pero solo. Ese era el incilio, que a veces aquí la clandestinidad lo llamamos el exilio interior, lo llamaba Manuel Vázquez Montalbán, el exilio interior, cuando tú pensabas de una determinada manera, pero en las relaciones normales que tenías que mantener para no morirte de asco, pues no demostrabas lo que pensabas de verdad y vivías una clandestinidad espiritual, ideológica, psicológica muy, muy fuerte. Pues bien, este es el tema de la novela, pero la respuesta la ha dicho antes Julia. Hay que seguir luchando. La situación es muy dura, muy difícil. Ha llegado incluso a niveles de esperpento en estos últimos días en España. De esperpento no valleinclanesco, de esperpento de tipo torrente. Y eso hay que empezar a cambiarlo. Me decía antes aquel amigo de Izquierda Unida que está al fondo, que al mismo tiempo que se ha demostrado que somos un país esperpéntico, esperpenticio, diría Torrente, en el peor sentido de la palabra, pues se ha demostrado que hay potencialidades muy fuertes que están respondiendo, que están ahí, que están marcando la posibilidad de que la norma dominante no se imponga. Y están ahí marcando una situación muy importante que ha dado la vuelta al mundo, que da a ver que hay todavía esperanza, que hay todavía posibilidades de darle vuelta a esta situación y empezar a construir una alternativa cultural, ideológica de enorme profundidad en un tiempo muy importante. Pero yo termino diciendo que esto necesita saber unirse y saber organizarse. A veces se cita a Julián Guita. Se dice, Julián Guita decía programa, programa, programa. Es verdad. Eso era el grito que teníamos en Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía, a partir de 1984, en que la gente se reunía en enormes asambleas y se hacían la síntesis y se sacaba una síntesis entre lo que decía el médico y lo que decía una ama de casa del barrio. Pero el segundo grito, el segundo hashtag es el que no se pronuncia. El segundo triplete era organización, organización, organización. Programa sin organización. Lo que no se podía organizar no era política. Y hemos pasado a una organización comunicativa, ahora se dice no presencial, que no nos permite luchar en un terreno distinto al terreno hegemónico, que es el terreno de la comunicación, el terreno de la televisión, el terreno de los grandes medios, que es el terreno propio de los que dominan el cotarro, de los que dirigen esto, la gran burguesía, como quiera llamarse. Nosotros tenemos que elegir otro terreno, ese es el terreno de ellos. Entrar en ese terreno es un Waterloo, es un desastre, una derrota, la que tuvo a última hora Napoleón, equivocándose de terreno, de territorio. Es entrar en un territorio embarrado, con los soldados no preparados para ese barrio y sin medios de comunicación, sin medios para combatir en ese terreno. Nuestro medio es articular organizativamente el proyecto, siempre que tenga proyecto, no solo comunicación, no solo carisma, no solo fetichismo de la mercancía, y organizarla socialmente, articularla socialmente. Termino hablando un poco del fetichismo, que es un concepto de enorme importancia que ahora habrá que recuperar, habrá que reeditar y habrá que explicar. Decía Marx que en un momento determinado las cosas que se producen se separan del productor, se separan de las condiciones de producción,
se separan de la vida del trabajador, se separan de las relaciones sociales y adquieren vida propia. Y adquieren valor de cambio. Valor de cambio quiere decir en el mercado. Adquieren un valor de cambio en función de lo que se ha decidido dentro de, ellos dicen que no planifican, de la planificación capitalista que ha decidido que ese valor de cambio tiene un sentido determinado y un precio determinado, no valor de uso. Adam Smith, antes de Marx, puso un ejemplo. ¿Qué es más importante, los diamantes o el agua? Claro. La gente decía, ¿qué quiere, los diamantes o el agua? Los diamantes. Pues no, mire usted. Los diamantes no sirven para nada. Ahora tienen un precio desorbitado. El patrón oro, el oro no sirve para nada, sí, para hacer cositas, etc. Pero tiene un valor, tiene un fetichismo especial que se le concede políticamente por esos concesionistas que he dicho antes, que en función del Tratado de Washington no están controlados por nadie, no están controlados por la política democrática y que al final son los que van a marcar nuestra forma de vivir en función de la distribución del mercado. Todo el mercado, espacio, tiempo, carne y obra, y esa es la situación que estamos viviendo. Yo creo que hay futuro, hay esperanza, yo creo que estamos llegando al final de una fase. Se ha demostrado que hay posibilidades muy ciertas en este síndrome torrente que estamos viviendo. Ha habido respuesta, ha habido posibilidad de clarificar las cosas. Hay posibilidad de conseguir cuestiones que parecían imposibles. Hay posibilidad de iluminar una serie de rincones que estaban corruptos, pero que nadie iluminaba, no solo en el espacio del fútbol, sino en el del cine, en el de la universidad, en el de la fábrica, en todos lados que es posible iluminar a partir de ahora para conseguir que la democracia por fin entre en la economía. ¿Qué queréis que os diga? ¿Os estoy aguando la fiesta? Os diría lo último que dice Cortázar, Julio Cortázar: las cosas no están perdidas si somos capaces de gritar que todo está perdido y proclamar que vamos a empezar de nuevo. Salud. Ya se concluye el acto. Felipe va a firmar algún libro que seguramente sabrá el título. Y eso, concluimos el acto. Quiero hacer una pequeña puntualización para vosotros, no para Felipe. Felipe, con su intervención, casi ha escrito un epílogo de la novela, pero un epílogo del personaje Federico de la novela. La novela no va de lo que ha contado Felipe acá, os lo digo. Él ha escrito lo que hubiera dicho Federico en una presentación. Es cierto. Muchas gracias a todos.